Muy buenos días. Comenzamos el segundo día de este séptimo Congreso Internacional de Gobierno Corporativo, organizado por la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros, Colegio de Registradores de España, de la Universidad CEU San Pablo. Ayer tuvimos 4 interesantísimas mesas y una más que sugerente conferencia. En la conferencia se hablaba de cómo los fondos, que son accionistas de especial peso, pueden orientar en un sentido o en otro la vida de la compañía, el activismo accionarial, shareholder activism, que en España no tiene especial peso e importancia, pero que en cualquier caso interesa, puesto que puede llegar un momento en el que España, pues como otros mercados, participe más de aquello, pero lo que más interesaba era en qué medida esos fondos en el exterior se dejan guiar o se están dejando de guiar por el ESG, por el ASG en castellano, pues los criterios ambientales, sociales, de gobernanza. Vimos dos mesas sobre el informe de sostenibilidad, 2 mesas sobre la diligencia de vida, y en esta jornada vamos a tener 2 conferencias. En la actual volvemos a tener la suerte de que el Colegio de Registradores, que es uno de los puntos de confluencia de la vida societaria, especialmente por lo que sucede a esos informes de sostenibilidad de los que ayer se hablaban, que al ir comprendidos dentro del informe de gestión, con el depósito de cuentas en el registro, pero es mucho más lo que el registro supone. Es un observatorio del mundo societario español, y hay veces que el registro no tan solo recibe, sino que envía hacia el entorno pues, información. O Carlos Balmisa nos hablaba pues, de cómo acompañan en Valencia a pues, sectores empresariales que están atentos por pues, la sostenibilidad, las board, etcétera. Yo ya estoy robando más tiempo de la cuenta a la ponente para que pueda transmitirnos algunas de estas ideas. Y además, la ponente, Dulce Calvo González Ballinas, que es registradora de la propiedad y mercantil, en el actual equipo de gobierno del Colegio de Registradores es directora de Asuntos Europeos, y la Unión Europea es quien nos está influyendo especialmente desde hace décadas en la normativa española y en consecuencia también en estas materias de gobierno corporativo. Por lo tanto, son 2 los observatorios desde los cuales nos va a traer información Dulce. Nos hablará sobre nuevos retos de la empresa europea ante el contexto geopolítico actual. Ahí es nada, el contexto geopolítico actual, y eso ha influido en el contexto normativo. Sostenibilidad, digitalización y competitividad. Los normativos son los ya consabidos en este Congreso paquetes Omnibus 1 y 2, que están, ayer se hablaba, simplificando, desregulando. Pues muchísimas gracias. Dulce, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, Alfonso. Me pones mi cronómetro para no pasarme. Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí. La verdad es que es un verdadero placer. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena, como no puede ser de otra manera, por esta 7ª edición del Congreso Internacional de Gobierno Corporativo. Es un verdadero éxito. Y enhorabuena también por el magnífico edificio. La verdad es que no había estado antes y es maravilloso. Y gracias por ofrecerme esta oportunidad de hablar sobre los nuevos retos de la empresa europea ante el contexto geopolítico actual, donde trataré de dar algunas pinceladas, algunas ideas sobre sostenibilidad, competitividad y digitalización tras los paquetes Omnibus 1 y 2, principalmente el 1. Comenzábamos la semana escuchando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la conferencia anual de embajadores, diciendo que Europa ya no puede confiar en un sistema internacional basado en reglas. Decía literalmente: Europa ya no puede ser la guardiana del antiguo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y no volverá. La verdad es que podemos estar más o menos de acuerdo con estas afirmaciones, pero lo cierto es que la Unión Europea atraviesa una fase de reconfiguración estructural de su constitucionalismo económico, debido en gran parte pues, a la presión de nuestros competidores mundiales, de Estados Unidos y China, a los conflictos
que están aconteciendo en Ucrania, en Irán, en otros lugares del mundo, la crisis energética y la fragmentación del comercio internacional. Hoy nos centraremos en la denominada brújula de la competitividad, que ha supuesto un traslado del discurso, tanto normativo como discursivo, desde la centralidad del Pacto Verde a un paradigma de la competitividad estratégica. Es decir, a priori podría parecer que no existe un abandono total o al menos formal del proyecto verde, pero sí que existe sin duda una subordinación funcional de todo lo relativo a la sostenibilidad a la lógica de la competitividad, lo que plantea interrogantes importantes sobre la coherencia interna de nuestro modelo y sobre nuestro compromiso, el compromiso europeo con los valores tradicionales. Y es que hasta ahora entendíamos la sostenibilidad, lo que antes se denominaba responsabilidad de la empresa o responsabilidad social corporativa, desde dos puntos de vista. Por una parte, simplificándolo, desde un punto de vista moral, la empresa debía hacer un uso responsable, efectivo y eficaz de los recursos que tanto la sociedad como el medio ambiente pone a su disposición y con ello beneficiar a los afectados por su actividad económica. Y por otra parte, desde un punto de vista empresarial, la empresa con ese uso responsable podría reducir gastos, lo que depende de su actividad, y por otra parte generar más ingresos porque se entiende que esas personas, esos stakeholders afectados por su actividad van a valorar positivamente su comportamiento responsable. Es decir, la sostenibilidad no solo generaría costes, sino que también generaría beneficios. Pero el impacto de ese comportamiento responsable en la competitividad es incierto. De ahí que se haya producido esa normativa, esa densa normativa en todo lo relativo a sostenibilidad y ahora este proceso de simplificación, desregulación o como quiera llamarse. En todo caso, tanto antes como ahora, para que surja ese fenómeno positivo de la competitividad, lo que hace falta siempre es información confiable y de confianza para que todos los actores del mercado puedan tomar decisiones. En esta evolución de la sostenibilidad en el marco de la Unión Europea es imperativo citar el año 2015, por cuanto fue cuando se firmó el Acuerdo de París y momento en el que Europa, la Unión Europea, decide que va a ser la líder en toda la transición verde y que quiere ser el primer continente climáticamente neutro. En 2019, otro hito fundamental, el Pacto Verde Europeo, que culmina esa evolución y supone que la transición climática devenga un eje vertebrador del mercado interior, pero con objetivos siempre duales de protección del medio ambiente, pero también de impulso de la competitividad. Y posteriormente la Ley Europea del Clima en 2021, como bien saben, establece ese objetivo vinculante de neutralidad climática para 2050 y otorga así al proyecto verde una densidad normativa sin precedentes, lo que ha venido a denominarse tsunami regulatorio, en el que la regulación de ESG, que ahora no se puede hablar de ESG, de sostenibilidad, pasa a ser un elemento estructural de todo el gobierno corporativo y de la disciplina del mercado. En paralelo, durante estos años también ha existido una preocupación por la falta de competitividad de Europa frente a sus competidores mundiales, en particular Estados Unidos y China. Y así, tanto la Comisión Europea como el Fondo Monetario Internacional proyectaban un escaso crecimiento económico en la región, particularmente frente a economías emergentes como la India y particularmente frente a Estados Unidos. Además, la Unión Europea, bien situada en el sector de energías renovables y biotecnología, radica su estructura tecnológica mayoritariamente en tecnologías medias frente a Estados Unidos y Asia. La carga fiscal en Europa se sitúa entre el 35 y 50% frente a Estados Unidos con un 27% y el sudeste asiático un 17%, lo que sin duda nos sitúa en una desventaja comparativa, y el crecimiento de la deuda y la inflación acumuladas, que no son problemas privativos de la Unión Europea, pero que unidos a esas magras proyecciones económicas sí que suponen una carga muy superior que para nuestros pares americanos y chinos. Y en este contexto se encarga, como saben, el informe ALETA, el famoso informe ALETA y el famoso informe Draghi. En primer lugar, simplemente unas pinceladas, el informe de ALETA, en mayo del 24, el futuro del mercado único europeo, pues sigue insistiendo en esa necesaria transición verde, digital, justa. También habla de la necesidad de integrar nuevos países en la Unión Europea, aborda el problema de la seguridad, aunque no se refiere al ámbito presupuestario, y incide en la necesidad de profundizar en el mercado único. También habla de reconocer una quinta libertad. Junto a la libre circulación de personas, bienes, servicios y capitales, habría una quinta libertad relativa a la investigación, la innovación, la educación, y también, junto con la libre circulación, la libertad de quedarse, porque el mercado no te expulse a otros países.
Por otra parte, se habla de hacer más uso de reglamentos para lograr esa armonización jurídica en todos los Estados miembros. Y cita, sobre el que luego volveré, al régimen 28. Y por otra parte, el informe Draghi, con una visión mucho más económica, pues centra la discusión en diversas materias. En primer lugar, en ese informe sobre el futuro de la competitividad europea, pues señala cómo el primer problema muy significativo sería la brecha tecnológica, como hemos visto antes, frente a Estados Unidos y China, y con ejemplos muy ilustrativos. Por ejemplo, en los últimos 50 años no se ha creado de cero ninguna empresa europea que tenga más de 100.000 millones de capitalización, mientras que en el mismo periodo se han creado 6 empresas americanas de más de 1 billón de capitalización. O que en 2021 las empresas europeas invirtieron 270.000 millones de euros menos en I+D que sus pares americanas, junto con esa estructura que decíamos de Mid-Tech, mientras que en Estados Unidos se hizo la transición hacia altas tecnologías a principios del 2000. Y señala el autor que las empresas tecnológicas encuentran desventajas para crecer en todas sus etapas de crecimiento por regulaciones inconsistentes e incoherentes. Habla también de la necesidad de un plan conjunto de descarbonización y competitividad, una nueva estrategia industrial, señala esos problemas junto con el atraso tecnológico, el estancamiento demográfico, aborda la problemática de los crecientes costes energéticos, y aquí quizá hay que dar un salto de fe cuando señala que la descarbonización es una gran oportunidad, pero sin embargo a día de hoy la energía mundial proviene más del 80% todavía de las fuentes tradicionales, gas, petróleo y carbón. Y señala nuevamente la necesidad de invertir en defensa, en seguridad, para dejar de depender, sobre todo en temas como materias primas, energía y tecnología. Y señala, lo cual es muy relevante, la escasa financiación en inversiones que pongan el foco principal en la innovación, que sin duda ese es una cuestión fundamental en el ámbito de la competitividad. Para finalizar, en lo que se refiere a los estudios tanto de Letta y Draghi, lo que vemos es un cierto sesgo hacia las cuestiones de sostenibilidad, de transición verde, por el número de veces que se citan a lo largo de los informes, mientras que otras cuestiones, como pueden ser la inflación, la deuda, la oferta energética o la inmigración, que son de gran importancia, no aparecen, se omiten por completo o se citan solo de forma marginal. Pues bien, como consecuencia sobre todo del informe Draghi, tiene lugar la reunión informal de jefes de Estado en noviembre del 24 y se aprueba la declaración de Budapest con 12 puntos, entre los que destacaríamos la revolución de la simplificación. Hay que asegurar un marco regulador claro, sencillo e inteligente para las empresas, reducir drásticamente las cargas administrativas y reglamentarias y particularmente lo que conlleva la presentación de información, especialmente para las pymes. Además, casi simultáneamente se produce un giro político en el Parlamento de la Comisión Europea y en Estados Unidos, como bien saben, y se promueve esa simplificación y desregulación de la actividad empresarial junto con la consiguiente guerra de aranceles y la paralela invasión de productos chinos mucho más competitivos que los europeos. Luego se habla de esta necesaria simplificación, empezando e incidiendo de forma fundamental en todo lo relativo a la sostenibilidad, a pesar de que el informe Draghi señala otros muchos factores que tendrían mucho mayor impacto en la competitividad que la sostenibilidad. En el foro de Davos de enero del 25, la presidenta de la Comisión Europea señala la necesidad de que Europa cambie de marcha en una nueva era de dura competencia geoestratégica. Demasiadas empresas postergan las inversiones en Europa debido a una burocracia innecesaria, y de ahí surge la brújula de la competitividad, ese plan de acción para los próximos 5 años, que sigue el camino que ha marcado Draghi en su informe. Es decir, se han establecido una serie de estrategias en función de las 3 necesidades señaladas fundamentalmente en el informe de Draghi, como es, en primer lugar, colmar las lagunas en materia de innovación, cerrar esa brecha tecnológica. Dentro de este objetivo se enmarca la estrategia Startups Scale-Ups, la estrategia para mayor uso de inteligencia artificial, la simplificación de normas y legislación, dentro del cual se integra la propuesta del régimen 28 y el desarrollo de nuevas tecnologías. La segunda necesidad es descarbonizar nuestra energía, dentro del cual se enmarca el plan de industria limpia, y la tercera necesidad, reducir dependencias, diversificando y reforzando nuestras cadenas de suministro. Entre otras medidas, se plantea revisar las normas de contratación pública. Y se señalan 5 facilitadores, 5 formas adicionales, transversales, de mejorar nuestra competitividad. La primera de ellas es precisamente reducir la burocracia y es ahí donde se enmarcan las propuestas ómnibus. Rebajar las obligaciones de información en materia de sostenibilidad para crear un entorno empresarial favorable para que las empresas europeas puedan prosperar.
y ahí que la Comisión proponga esa reducción en un 25% de las obligaciones legales de información para las empresas, en un 35% para los pymes, simplificar, agilizar procesos para acceder a fondos y utilizar formatos estandarizados digitales, incidiendo particularmente en la European Business Wallet, sobre la que también luego volveré. Luego, si en 2024 se habían establecido una serie de normativas, había existido un avance significativo en el marco regulatorio de finanzas sostenibles, de mejorar la transparencia, lucha contra el greenwashing, podríamos esperar que el 2025 hubiera sido el año de evaluar, poner en marcha esta normativa. Vamos a ver si la eficacia, cómo funciona esta normativa. Pues no, el 2025 ha sido el año de simplificar y modificar o reformar cuestiones que ni siquiera han llegado a entrar en vigor, con esta necesidad de equilibrar las necesidades de transparencia frente a una eventual sobrecarga regulatoria, lo que sin duda ha generado un debate sobre el futuro de las finanzas sostenibles y de la sostenibilidad en general. Dentro de este paquete Omnibus 1, junto con la directiva Stop the Clock, naturalmente hay que parar la entrada en vigor antes de empezar a revisar la normativa, porque no hubiera empresas que estuvieran ya sujetas a la CSRD y luego reformar su contenido. Se publica el 26 de febrero pasado la Directiva 470-2026. De esta directiva solo voy a señalar una serie de pinceladas, porque, por cuestión de tiempo naturalmente, y porque lo que quiero es trasladar el cambio, que simplemente, que reflexionemos sobre si esto es verdaderamente una simplificación o si existe realmente un cambio de paradigma, un cambio de perspectiva, un cambio en la teleología de esta norma. En cuanto a la CSRD, ¿qué podemos destacar de la reforma de la Directiva 470-2026? En primer lugar, la reducción del ámbito de aplicación, con esta subida de umbrales, 1.000 empleados, 450 millones de euros de volumen de negocios. Se estima que el 90% de las empresas que iban a estar obligadas dejan de estarlo. Se limitan las obligaciones de información y se establece un régimen más flexible. Destacaríamos, desde mi punto de vista, llama poderosamente la atención determinada terminología. ¿A qué me refiero? Al uso del término empresa protegida en los considerandos 12-22, así como en los nuevos artículos 19 bis y 29 bis de la Directiva Contable, se acuña esta expresión empresa protegida, lo cual es cuando menos sorprendente porque a la empresa se la está protegiendo de la propia normativa europea. Y leo el considerando 12. Es necesario introducir protecciones para las empresas de la cadena de valor que no superen un número medio de 1.000 empleados a fin de limitar la carga para dichas empresas, es decir, estas solicitudes de información desproporcionadas. A la vez, debe prohibirse a la empresa declarante exigir a las empresas protegidas información que exceda de determinados límites. Y aquí ya viene lo mejor. Las empresas protegidas de la cadena de valor de las empresas declarantes deben tener derecho legal a negarse a facilitar información que exceda dichos límites. El derecho ilegal quizá lo planteamos en la siguiente revisión. Por otra parte, también se modifica el ámbito de verificación del reporting. Se habla ya solo de verificación limitada, es decir, garantizar que no hay errores significativos. Por lo tanto, parece que esta pretensión de la que veníamos hablando hasta ahora, de que la información de sostenibilidad se equiparase a la información financiera, pues parece ser que se abandona, porque ya no hablamos de una futura verificación razonable o verdadera auditoría. Por otra parte, se restringe la recolección de información y se establece una cláusula de revisión. Naturalmente, como desarrollo técnico normativo, los SRS, los European Sustainability Reporting Standards, también se flexibiliza, se gradúa su aplicación, en particular para las empresas de la primera ola, en torno a algún estándar relativo a lo social y a la biodiversidad, y el EFRAG, también comunicado a la Comisión su propuesta de simplificación de los data points y los requisitos de información. En cuanto a la reforma de la CSDD, de la Directiva en materia de diligencia debida en relación con derechos humanos y medio ambiente, pues también se ha producido esta, llamémosla, simplificación. Y igualmente, como con la CSRD, simplemente quiero apuntar algunos aspectos para que cada uno forme su opinión sobre si estamos nuevamente ante una mera simplificación o un cambio total de finalidades, de perspectivas y de objetivos. En primer lugar, se reduce nuevamente de forma muy significativa su ámbito de aplicación, pues se pasan los umbrales de 1.000 a 5.000 trabajadores, 450 millones a 1.500 millones de euros de volumen de negocios, lo que supone que en vez de 7.000 empresas obligadas van a ser, se estima, 1.600 empresas las que entren en el ámbito de aplicación. Se aplaza transposición y aplicación, julio del 28, julio del 29 respectivamente, se cambia el enfoque de enfoque basado en entidades a un enfoque basado en el riesgo, y se limita la solicitud de información dentro de la cadena de actividades.
Se suprime el artículo 22, los planes de transición climática. Se amplía el artículo 4 en cuanto a la armonización, es decir, se prohíbe que los Estados miembros impongan deberes de diligencia generales distintas a las previsiones de la CSDD para evitar el gold plating. Y dentro del procedimiento de diligencia de vida, que como sabéis es identificar, prevenir, mitigar, eliminar y reparar los efectos potenciales o reales negativos sobre el medio ambiente y los derechos humanos, destacaríamos, entre otras reformas, la modificación del artículo 8, que se refiere a esa primera fase de identificar y evaluar, porque se ha cambiado mucho el enfoque. Ahora se elimina ese mapeo exhaustivo que existía hasta ahora en la cadena de valor, que iba a existir, y se pasa a identificar, en primer lugar, áreas generales donde sea más probable y más severos los efectos negativos sobre derechos humanos y medio ambiente, utilizando, en este caso, información razonablemente disponible, lo que se interpreta como que no se puede solicitar a los socios comerciales. Aquí también están protegidos. En segundo lugar, en la segunda fase, la evaluación en profundidad de estas áreas destacadas. En este caso, sí que se puede pedir información a los socios comerciales si es necesario, pero si el socio tiene menos de 5.000 empleados, hay un filtro adicional. Estos socios de menos de 5.000 empleados serían nuestros empresas protegidas de la CSRD. En este caso, solo se les puede pedir información si es razonable que no se pueda obtener por otro medio. Razonablemente no se puede obtener por otro medio. También llama la atención la eliminación en el artículo 11.7b de la facultad o la obligación de la empresa de poner fin a la relación comercial con los proveedores en el caso de que existan eventuales efectos o potenciales o reales efectos graves en el medio ambiente y los derechos humanos. Ya solo se habla de suspender temporalmente la relación, y son supuestos como los que se señalan en el considerando 44, es decir, proveedores que están vinculados a efectos graves como el trabajo infantil o importantes daños medioambientales. En estos casos ya no estaría la empresa obligada a poner fin a la relación, sino suspender la relación comercial. Cuando estábamos hablando de la CSDD en su día, hubo muchas discusiones sobre qué era más perjudicial para ese tercer país, para esas personas, si mantener la relación o no. Ahora parece que hemos cambiado también de idea. Por otra parte, se suprime el régimen armonizado de responsabilidad de la Unión Europea, se mantiene el derecho al acceso al recurso judicial y el remedio bajo el régimen de cada Estado miembro, pero del régimen de sanciones que antes establecía como mínimo el 5% de volumen de negocios, ahora las sanciones como máximo será el 3%, cambio radical. También en el ámbito de litigación medioambiental y defensa de los derechos humanos se suprime el 29.3d, es decir, que la persona presuntamente perjudicada podía autorizar a un sindicato o a una ONG a entablar sus demandas en su nombre. Eso se suprime, y se suprime, muy importante, el 29.7, era el que establecía que los Estados miembros debían velar porque la normativa de transposición de la directiva a su derecho nacional en relación con ese artículo del régimen de responsabilidad fuera imperativa y prevalente en el caso que el derecho aplicable al supuesto fuera el del tercer país. Luego, con estos dos cambios, que se justifican de forma muy escueta en el considerando 49 por las diferentes normas y tradiciones que existen a nivel nacional en lo referente a permitir acciones de representación, sin duda suponen una gran modificación. Es decir, aunque sobre el papel se diga y se insista en que los Estados tienen que garantizar que las víctimas de los efectos adversos tengan un derecho, un acceso efectivo a la justicia y tengan ese acceso a una compensación total, lo cierto es que ambas modificaciones suprimen o dificultan mucho ese acceso real a la justicia de las víctimas de violaciones de derechos humanos o de efectos graves contra el medio ambiente. Dentro del Omnibus 1 también se hace esa revisión del mecanismo de ajuste en frontera al carbono, este mecanismo que trata de evitar el riesgo de fuga de carbono. Simplemente podríamos destacar la exención de las empresas que importan menos de 50 toneladas anuales. Supone eximir al 90% de las empresas, pero según la Comisión, según sus cálculos, siguen dentro del ámbito de aplicación el 99% de las emisiones. ¿Qué otras reformas en materia de sostenibilidad podrían afectar a las empresas europeas en estos años? Pues destacaríamos, en el 2025 se ha empezado a usar ya la etiqueta bono verde europeo. Por otra parte, se dictaron las directrices de ESMA, de la Autoridad Europea de Valores y Mercados, en cuanto a los nombres de los fondos que utilizarán términos relativos a sostenibilidad o a ESG, lo que supuso un ajuste de los nombres en línea para lograr un enfoque más transparente, más disciplinado en el etiquetado de la sostenibilidad de los productos financieros. Y en 2026, ¿qué esperamos? Pues, en primer lugar, el reglamento de calificación ESG aplicable a partir de julio del 26. Las novedades en la Listing Act en materia de folletos, va a introducirse en los folletos una serie de información sobre sostenibilidad. La directiva Greenwashing de 2024, esta directiva que modifica otras sobre
en lo que respecta al empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica mediante una mejor protección contra las prácticas desleales y mediante una mejor información. Se ve que la revolución de la simplificación no ha llegado a los nombres de las normas. Esta directiva debe transponerse a más tardar en marzo de este año y aplicarse a partir de septiembre, y se refiere a la prohibición de usar afirmaciones medioambientales genéricas no fundamentadas, el etiquetado relativo a la sostenibilidad y evitar en definitiva el blanqueo ecológico, el greenwashing, en el mercado único. El reglamento de ecodiseño se aplicará a partir de julio del 26, se refiere a evitar impactos medioambientales en todo el ciclo de vida de los productos y también establece restricciones a la destrucción de bienes no vendidos. Se ha de transponer este año la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, la Directiva de Emisiones Industriales. El pasado 4 de marzo se presentó la iniciativa del Reglamento de Aceleración de la Descarbonización Industrial, que se trata de canalizar inversión pública hacia productos hechos en Europa, en particular bajos hipocarbónicos, bajos en emisiones y tecnologías cero emisiones, es decir, frente al problema de la descarbonización, que se entiende que es que los productos más ecológicos son más caros, pues vamos a suplir parte de la demanda canalizando la inversión pública hacia esos productos. Y por otra parte se estableció, como saben, en el Reglamento Europeo del Clima el objetivo climático intermedio, el 90% de reducción de emisiones para 2040. Luego, si vemos que por una parte se ha reducido la presión regulatoria al acotar CSRD, CSDD, SRS, por otra parte, se ha reforzado supervisión del mercado mediante regulación de calificaciones, etiquetas e información de los folletos, y se prevé implementar política en materia de sostenibilidad sobre productos y edificios en 2026. Pero sin duda, en toda esta revolución de la simplificación, sin duda de lo que más se habla en Bruselas es del régimen 28. Este régimen 28, que como he dicho al principio se mencionaba en el informe Letta, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, lo anunció en el foro de Davos de enero del 25 como un marco jurídico único, un único conjunto de normas. Lo denominamos el 28º régimen: derechos, sociedades, insolvencia, derecho laboral y fiscalidad. Se trata de superar la fragmentación normativa de los 27 Estados miembros y establecer una especie de código uniforme mercantil. Lo cierto es que hemos conocido la visión o la perspectiva del Parlamento, que se ha publicado ya, y esperamos el de la Comisión la semana que viene, aunque ayer se filtró en prensa el que puede ser régimen 28. En primer lugar, ¿dónde lo hemos visto antes? ¿Dónde hemos visto antes este tipo de proyectos, de iniciativas? Pues a principios de los 2000, ese Código Civil Europeo que fracasó. Han cambiado las circunstancias, nuestro contexto, han cambiado muchas cosas, pero sabemos que los problemas de la competitividad, los obstáculos más importantes, como señalaba el informe de Draghi, son otras cuestiones como el declive demográfico, el acceso al capital, inversión, financiación, y no estas cuestiones. Sin embargo, claro, estas cuestiones son quizá más fáciles de resolver a nivel legislativo. ¿Qué otras experiencias pasadas nos vienen a la cabeza? Pues en primer lugar, la Sociedad Anónima Europea, 2001, una figura de escaso uso en la práctica. Sociedad Cooperativa Europea, 2003, lo mismo digo, agrupación de interés económico europeo, incluso el producto paneuropeo de pensiones individuales. Todas ellas combinan remisiones al derecho nacional, no han tenido éxito en la práctica. Otras iniciativas en las que podemos pensar: la Sociedad Privada Europea, en 2008, se retiró formalmente en 2014, la Sociedad Unipersonal Privada de Responsabilidad Limitada, en 2014, se retiró formalmente en el 18, es decir, la Comisión sigue encerrada, atrapada entre la moderación constitucional y su ambición funcional. Por ello, hay quien aboga porque se hubiera creado, en vez de este régimen normativo, un sandbox, un espacio de pruebas, un entorno controlado, como se ha hecho en el régimen piloto de la DLT o en el ámbito de la Ley de Inteligencia Artificial. Como ventajas que se señalan del régimen 28, pues, constitución digital y rápida de las sociedades. En España ya tenemos la constitución en 6 horas de las empresas con estatutos tipo. Estandarización de normas corporativas, pues, quizá es algo que no se compadece con la tendencia actual a unos estatutos muy personalizados en atención a las particularidades de las sociedades. No se corresponde con lo que estamos viendo en la práctica, y se pretende que con ello se logre acceso al capital, crecimiento transfronterizo, mayor competitividad frente a Estados Unidos y China.
Pero ¿cuáles son los riesgos que están señalando los críticos de este régimen? Pues en primer lugar que exista un sistema paralelo y se erosione el derecho nacional, es decir, que se establezca una forma preferente de constitución de las sociedades, desplazando gradualmente el papel de los ordenamientos nacionales y debilitando con ello las tradiciones jurídicas propias, lo que plantea interrogantes sin duda sobre la estructura constitucional del Estado Social Europeo, en particular en relación con protección laboral, codeterminación y mecanismos de democracia económica que están arraigados en las legislaciones nacionales específicas. En segundo lugar, que se produzca una presión sobre las normas laborales y la protección social, es decir, que haya forum shopping, arbitraje regulatorio, me voy al foro donde las normas laborales sean más flexibles, que haya menos protección de los trabajadores. Parece que la fiscalidad entrará de forma marginal, lo cual supone que el régimen sea incompleto, porque sabemos que cualquier operación societaria pues siempre se estudia desde el prisma fiscal, si lo fiscal pues no somos nadie. Y por otra parte, desde el punto de vista del artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, toda propuesta debe analizarse desde el punto de vista del principio de proporcionalidad y subsidiariedad. Es decir, no solo debe demostrarse su utilidad práctica y económica, sino que debe demostrarse que no había alternativas menos invasivas que lograran esos objetivos, como pueden ser mecanismos de reconocimiento mutuo más sencillos o, se me ocurre, que podríamos habernos esperado a que transcurriera el plazo de transposición de la última directiva en materia de sociedades, la Directiva 2525 sobre ampliación y mejora del uso de herramientas y procesos digitales en el ámbito de derechos sociedades, para ver si se lograba alguno de estos efectos positivos sobre la competitividad. Esta directiva, que es muy interesante, generaliza el control de legalidad en todos los países, todos los Estados miembros de la Unión Europea y con ello la seguridad jurídica de la Unión Europea, y crea figuras que van a ser de gran relevancia para la movilidad societaria en el futuro del derecho de sociedades, como son el Poder Digital Europeo o el Certificado de Empresa de la Unión Europea. Con esta modificación, que llevamos ya muchos años en la interoperabilidad de los registros mercantiles con el Business Registers Interconnection System, añadiendo funcionalidades, profundizando en el sistema, y con esta nueva directiva 2525 lo que se logra es que el control de legalidad, que no existía en algunos países, se establezca con unos mínimos parámetros en aquellos Estados miembros donde no se hacía. No es el caso de España, donde existe un control de legalidad ya muy exhaustivo y robusto. Con ello se logra que los datos que se desprendan de los distintos registros a lo largo de los Estados miembros de la Unión Europea sean confiables y sean fiables. Y ello, junto con la Directiva de Movilidad del 19, pues sin duda va a contribuir a una mayor movilidad de las sociedades y a una mayor escalabilidad de las empresas europeas. Por otra parte, hay quien se plantea también a quién beneficia realmente el régimen 28, es decir, existen dudas sobre si las pymes, el 98% de las sociedades españolas y una proporción bastante parecida en Europa, realmente se van a sujetar a un régimen nuevo o complejo, o va a ser para las grandes empresas que tienen ya operaciones en diversos Estados miembros, lo cual pues sería una contradicción evidente. Un régimen que se ha planteado para que las pequeñas crezcan, que al final quede para las que ya son grandes. Otros proyectos para el 26, quizá con una mirada algo más positiva: el European Business Wallet, la cartera empresarial europea. Sin duda es una herramienta digital que se está impulsando y que puede constituir una ventaja comparativa de Europa frente a nuestros competidores mundiales, en particular frente a Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo? Porque para estas herramientas digitales de identificación digital, el dato que ha de entrar en la cartera tiene que ser un dato interoperable y de confianza. De nada me sirve un dato de gran calidad si no es interoperable, de nada me sirve un dato muy interoperable si no me puedo fiar de ese dato. Con lo que os decía antes de la Directiva 2525, ese control de legalidad generalizado, todos los datos que salgan de los registros europeos serán datos de calidad, datos interoperables que ingresen en la cartera y cumplan con las cualidades de credencial verificable del reglamento EIDAS 1 y 2. Eso, ¿por qué tenemos una ventaja frente a Estados Unidos? Porque en Estados Unidos la mayoría de los registros son de mero depósito, con un sistema de seguros muy caro, muy ineficiente, es decir, se desplaza el control a un eventual litigio posterior, mientras que aquí existe un control preventivo que hace que el dato que ya va a circular ya sea de calidad. Otras reformas que sí que parecen poner el foco donde es preciso en inversión y financiación es el Omnibus 2, que me voy a pasar un poco rápido porque ya me ha dado el toque Alfonso, que se refiere a canalizar inversiones públicas y privadas hacia los objetivos de la brújula de la competitividad, la unión de ahorros e inversiones, porque se entiende que los ahorros de los ciudadanos europeos están en depósitos en lugar de en el mercado de capitales, se quiere robustecer el mercado de capitales, y también
destacaríamos la consulta pública que lanzó la Comisión la semana pasada sobre la salida del capital no cotizado, precisamente para aumentar el mercado de capitales para las empresas jóvenes emprendedoras. Pues bien, en definitiva, observando todo este puzzle tan complejo que tenemos delante, ¿qué lecciones podríamos destacar de este péndulo regulatorio? Pues por una parte, la regulación del comportamiento empresarial se había centrado en la protección social del medio ambiente, en la protección de los afectados, inversores, consumidores, financiadores y la protección del medio ambiente. La desregulación o la simplificación se ha centrado, ha puesto el enfoque en la eficiencia económica y en esa desventaja comparativa que tenemos frente a Estados Unidos y China. Pero no debemos olvidar que Europa no es política ni culturalmente Estados Unidos y mucho menos China. Por otra parte, el proceso de simplificación se ha hecho sin evidencia tangible. El Ombudsman europeo, como el defensor del pueblo, ya ha puesto de manifiesto, ya ha llamado la atención a la Comisión que no se ha hecho los análisis de impacto que se han hecho en otras normas. Por otra parte, el impacto en competitividad de la normativa de sostenibilidad sabemos que es muy inferior a otros factores, como se pone de manifiesto el informe Draghi, entre otros. Podemos pensar que la prioridad de este enfoque puede ser política, pero incluso si pensáramos en la perspectiva empresarial, lo que se va a lograr es reducir los costes de cumplimiento, que son muy inferiores a los costes operativos, que son todo lo relativo a procesos de producción, costes laborales, impactos sobre el medio ambiente, productos, que son precisamente sobre los que hemos visto que no se reduce la carga normativa. No estamos ante una reforma aislada. Nos han anunciado 10 paquetes ómnibus, sostenibilidad, PAC, sustancias químicas, simplificación digital, medio ambiente. Es decir, cuando es algo transversal, quizá deja de ser algo técnico. No podemos pensar que la simplificación vaya a resolver todo el problema. Como sabemos, como hemos querido incidir a lo largo de estos minutos, la competitividad de Estados Unidos y China radica en mejores mercados financieros, más desarrollados, más maduros, mejores tecnologías, mejores ecosistemas para crecer y escalar las empresas, mayores mercados que permiten economías de escala, menor carga fiscal y menor coste laboral, mayor flexibilidad laboral y menor coste, sobre todo en China. Es decir, en nuestro caso, la falta de competitividad no radica, al menos no fundamentalmente, en obligaciones de reporting, de transparencia, reglas de protección de datos, obligaciones en materia de derechos humanos, sino en factores estructurales, más fragmentación de mercado, dificultades de financiación y de inversión. Por otra parte, lo que decía Sargent, el Premio Nobel de Economía, que una unión monetaria sin unión fiscal es inherentemente inestable. La coordinación opaca entre política fiscal y monetaria es una fuente de incertidumbre. Y por otra parte, tenemos una trayectoria pública de inversiones que quizá no ha sabido priorizar en invertir en desarrollo de capacidades digitales propias, en infraestructuras digitales estratégicas orientadas al interés público. Hasta ahora, la Unión Europea se ha construido sobre una identidad regulatoria que nos generaba una confianza y una legitimidad porque entendíamos que la protección de los derechos era esa condición de legitimidad. Ahora puede ser que estemos compitiendo en el terreno de otros. Lógicamente, muchas cargas hay que revisarlas y deben ser revisadas, pero no todo debe ser concebido como un mero ejercicio de compliance, de cumplimiento normativo, porque los beneficios también, las oportunidades de esta norma también se diluyen. Sigue siendo necesario tener información de confianza y consistente para la asignación de recursos financieros, para la inversión, y los impactos, riesgos y oportunidades no van a dejar de estar porque yo tenga que dejar de reportar. Hoy las empresas van a tener que seguir haciendo su análisis de riesgos, su gestión de riesgos, impactos en el medio ambiente, en lo social y en la gobernanza. Bancos, inversores, grandes empresas siguen necesitando datos comparables. Si no los exige la regulación, la información va a seguir necesitándose, se va a desplazar la demanda hacia el mercado. Luego, lo cierto es que hemos sabido parar, hemos sabido hacer un diagnóstico, pero quizá nos ha podido la improvisación y la precipitación con falta de evidencia empírica, lo que puede generar una pérdida de credibilidad de la Unión Europea en los mercados, una incertidumbre en seguridad jurídica, particularmente para la función de compliance, pero en general para las sociedades que ya habían invertido en recursos, consultoría, formación, en mucho capital organizativo. Podemos perder también, lógicamente, mucha comparabilidad. Y bien, ya cierro. Empezábamos con las declaraciones de Ursula von der Leyen, que parcialmente ha ido rectificando a lo largo de la semana. Muchos otros representantes de las instituciones europeas han querido pronunciar, ha despertado muchísima polémica. El presidente, por ejemplo, del Consejo Europeo ha afirmado que sí que obviamente es necesario garantizar que el mundo siga siendo un sistema basado en normas. Lo cierto es que la Unión Europea se sustentó, simplificando, en 3 pilares. Por una parte, teníamos garantizada la defensa con la hegemonía de Estados Unidos. Por otra parte, teníamos acceso a mercados abiertos. Y por otra parte, teníamos un sistema internacional, unas reglas multilaterales en las que podíamos confiar. Y lo cierto es que esas 3 cuestiones ahora están en duda. Luego, quizá,
antes de precipitarnos en regular, desregular, tendríamos que hacer una reflexión sobre qué entendemos por Europa y qué queremos que sea Europa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Dulce. Es un privilegio estar aquí. Decía que la ponente, que Dulce está en 2 observatorios, el registro mercantil y desde allí Europa, pero estar en un observatorio sin tener capacidad de observar, y la ponente lo tiene, y sin tener capacidad de análisis de lo que uno observa, y la ponente lo tiene, pues no serviría de nada, pero en su caso ha servido y es un privilegio el haber escuchado estas cuestiones. Estamos en una sala transparente, nos gustaría que esto llegase a más. Estoy hablando de la periódica invitación a escribir en un capítulo de uno de los ya 5 libros que han salido de estos congresos, ¿no? Bien, muy sugerente, ¿no? Pues la lógica jurídica suele funcionar con binomios que se engarzan, pues derecho-obligación, obligación-responsabilidad. Hay veces que esos 2 eslabones engarzados se enganchan con otros 2, derecho, obligación, responsabilidad, pero quizá cuando nos movemos en un ámbito como es el mercado, pues debemos extender los polos y hablar de libertad, responsabilidad. Quizá el regulador comunitario, pues soy mercantilista, se ha administrativizado demasiado, y eso en un ámbito como el de la Unión Europea, que es fundamentalmente un mercado, pues nos ha dado lugar a que la competitividad desciende y a que el propio legislador habla de derecho a no verse sometido a su legislación, ¿no? Entonces, muy sugerente, muy interesante el análisis jurídico que hemos escuchado ahora, y yo vuelvo a no robar tiempo a los presentes para que formulen las preguntas que quieran a la ponente Dulce Calvo. La información podría haber sido exhaustiva, pero todavía hay resquicios allí hacia el fondo y también en primera fila. Entonces me veo en la contradicción de que las preguntas sean, por favor, breves. No desaprovechemos esto de su lujo. Muchísimas gracias, muy interesante. Mi pregunta va dirigida hacia una de las cuestiones finales, ¿no?, que has comentado, que me ha parecido muy interesante, que una de las conclusiones sea que es posible que el foco del reporte se pase del ámbito legal a un tema de comparatividad y que sea el mercado el que lo exija. Y creo que eso es posible que suceda en Europa, ¿no? Pero luego tenemos una tendencia contraria en Estados Unidos, con Trump diciendo que esto de la sostenibilidad, bueno, pues todos sabemos lo que está diciendo, ¿no? Que no es al menos interesante. Entonces, bueno, es saber un poco tu opinión de esta dicotomía entre Estados Unidos y Europa, en el que parece que el propio mercado tiene opiniones diferentes cuando en la práctica son los mismos operadores, ¿no?, que son los fondos, los accionistas, un mismo mercado global, pero con 2 tendencias que parecen opuestas. Sí, la verdad es que, bueno, que tu reflexión es muy interesante y efectivamente es la esquizofrenia, digamos, que tenemos desde hace años, que competimos en mercados mundiales, igual en el ámbito en sí de objetivos de sostenibilidad, que Estados Unidos, como bien sabes, ha salido del Tratado de París en 2025 con eficacia desde enero del 26, y nosotros seguimos. La huella de carbono es muy inferior en la Unión Europea a otras regiones y, sin embargo, nuestra normativa es mucho más restringida. Y efectivamente, cuando se reguló también teníamos ese problema de falta de competitividad, bueno, el argumento de falta de competitividad por mayor peso normativo, mayor densidad normativa en la Unión Europea frente a otros mercados. Lo que quiero decir cuando digo que la información se va a desplazar la demanda al mercado es que, claro, ahora se desregula en el sentido de que ya no se exige prácticamente para muy pocas empresas con la CSRD. Pero esa información realmente ya no la necesita el banco, porque hay mucha otra normativa que sigue en vigor, y aparte los impactos sociales, medioambientales, en derechos humanos ya no nos importan en absoluto. Entonces, es también cuando se reguló la CSDD, se hablaba de rara plaza.
se había caído una fábrica y se habían muerto un montón de niños trabajando. Entonces, bueno, hasta ahora, pues quizá Europa se ha excedido en regulación, eso no cabe duda, pero defendía una protección de unos derechos humanos, del medio ambiente, era una protección que daba legitimidad a la regulación, teníamos una identidad. Que debe revisarse, por supuesto, debe revisarse las cargas, por supuesto, las empresas europeas tienen un problema de competitividad, pero realmente no parece que el foco central o único deba de ser el reporte de sostenibilidad o las obligaciones en materia de derechos humanos y protección del medio ambiente, cuando vemos el mayor problema, a la vista de los análisis macroeconómicos, no de los míos, sino de Draghi y otras grandes cabezas, radica en los problemas de fragmentación de los mercados financieros, falta de inversión, costes laborales, carga fiscal. Es que ahí es donde está el problema. No está el problema en que yo tenga que reportar. Y evidentemente bancos inversores, grandes financiadores, grandes empresas van a seguir necesitando esa información. Las van a tener que demandar de otra forma. Si yo no estoy obligado a reportar por ley, pues me lo van a pedir por otras vías. Pero bueno, es mi opinión. Tenemos aquí en primera y segunda fila 2 preguntas, no sé si... Muchas gracias, Alfonso. Quería darle la enhorabuena, me ha encantado. Nos ha puesto todos en reto poderle seguir, porque era rapidísimo. Que era para devolverle la pregunta, pero en cierto modo ya la ha contestado, porque la pregunta final me parecía muy sugerente. ¿Qué Europa queremos? Pues yo se lo preguntaría a ella, precisamente, que tiene todo en la cabeza. Y en cierto modo ya nos los has anticipado, con lo cual no sé si a lo mejor otra pregunta sea más conveniente o que quieras apuntar algo. Y luego un apéndice solo, que también me parecería importante, y es la posición de los responsables que dirigen las decisiones de las empresas en el hecho de reconectar todo este sistema normativo con su responsabilidad. Si realmente esa simplificación también se simplifica el deber de responsabilidad, si estamos exonerándoles o si estamos atándoles de la misma forma y están siendo ahí teniendo una posición de interés compleja. No sé si esto también requiere alguna puntualización. Gracias. Sí, muchas gracias. La verdad es que la pregunta es muy complicada. Sí, al desregular parece que podría resultar más complicado el exigir responsabilidades a los administradores, porque han rebajado además muchísimo el nivel de responsabilidad. La CSDD, por ejemplo, se habla de que si no se produce el efecto grave, si no era probable ese efecto severo en el medio ambiente de los derechos humanos, no se puede exigir responsabilidad a la empresa por no haber adoptado medidas. Se rebajan mucho las obligaciones, entiendo que en consecuencia se rebaja el nivel de responsabilidad que temían tanto los órganos de administración con la acción anterior. Ahora que también se reduce el ámbito de legitimación activa para demandar. Todo parece que sí que va en el camino de rebajar responsabilidades. Ahora, existen responsabilidades y desde luego en un contexto de incertidumbre también la conducta del administrador es muy compleja, mucho más difícil. La función también de compliance es muy compleja porque no saben a qué atenerse, no saben qué normativa va a ser de aplicación. Es muy difícil también hacer un mapeo de riesgos e impactos cuando la normativa no ha entrado en vigor y ya la han modificado. Desde luego la situación de las empresas es complicada. ¿Sí? Pidiendo disculpas a toda la sala, entonces una última pregunta, y pido disculpas por no permitir más preguntas y porque nos alabamos un poco en la siguiente mesa. Por favor. Felicitando a Dulce y haciendo el mismo esfuerzo de decir mucho en poco, tres apuntes. Uno, me gustaría que nos comentara cómo queda el alcance 3 de las empresas llamadas declarantes cuando la cadena de suministro está protegida. Porque a lo mejor en vez de simplificar, lo que hemos hecho ha sido hacer imposible que las declarantes cumplan sus obligaciones. La segunda cuestión es un comentario con respecto al posible desenfoque de la simplificación, porque lo que se ha hecho ha sido pensar en el número y pensar en las empresas obligadas, pero el verdadero problema que tenemos las empresas declarantes es el contenido, la explicación de lo que se espera que contemos, el saber qué es lo que se está buscando, porque si somos 1.600 empresas las que vamos a ser ahora
obligadas, posiblemente haya 1.500 interpretaciones lo que se está pidiendo en cada uno de los indicadores. Evidentemente, la huella de carbono es un indicador clarísimo, pero hay 1.000 que no lo son y nadie lo ha explicado. Y si hablamos de taxonomía, ya vamos, hay que saber, no sé si física cuántica o hebreo. Y lo último, con respecto a la regulación, comentario muy interesante por el que te felicito, pero claro, cuando hablamos de derechos humanos todos estamos de acuerdo. El problema de la regulación yo creo que no es tanto su exceso, que también asfixia, sino cuando el regulador entra en lo que no es propio de la regulación. Yo que si yo estoy en el sector de automoción, no hay mejor ejemplo. Una cosa es defender el medio ambiente y otra es forzar a todo un sector que es líder en el mundo a una transición para la que tecnológica ni económicamente se está preparado. Y además, poner delante al principal competidor, que es el que en esa específica tecnología tiene la ventaja de años, que son los chinos. Pues no sé, esto es un comentario un poco taxativo, pero tres cuestiones. Alcance 3, desenfoque por falta de cambio en el contenido y el problema de la regulación. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Pues ya lo has dicho tú. Efectivamente, la regulación ha hecho que nos ponga en desventaja y beneficie directamente a los competidores mundiales, particularmente a China. Y en cuanto al alcance 3, claro, sí, va a ser muy complicado porque las empresas están protegidas. Tenéis que tener cuidado. Va a ser muy complicado, o sea, efectivamente, el informe del alcance 3. En cuanto al enfoque, a la regulación sobre cuestiones que no deberían ser reguladas, pues sí, efectivamente, ha habido un exceso de regulación. Lo que pasa, lo que quería transmitir es que el desandar todo lo que se ha hecho durante muchos años de esta forma tan precipitada y generalizada, sin un estudio anterior de impacto en profundidad, como se hace con otras muchas normas, sin evidencia empírica, porque no han entrado en vigor siquiera, es cuando menos precipitado, improvisado, genera incertidumbre y perdemos credibilidad. Y desde luego sectores como el de automoción se están viendo vapuleados, digamos, mal dicho, por una normativa que primero los lleva para un lado, ahora para el otro, y desde luego que no nos beneficia para nada. Este proceso de simplificación, además, dista mucho de ser simple, porque es un paquete de 10 ómnibus, que cada paquete ómnibus a la vez comprende varias normas, con lo cual, es la antítesis de la simplificación. Efectivamente, pienso que en parte hay que corregir lo que habíamos hecho hasta ahora. Está bien que nos paremos. Yo comparto más la posición de la directiva Stop the Clock. Vamos a parar, vamos a pensar bien qué hacemos, pero tan precipitadamente en el ámbito específico de reporting y demás. El 26 de febrero hacía falta ya la nueva directiva. Pues vamos a hacer un Stop the Clock, suspendemos eficacia y vamos a analizar bien qué pasa y cómo nos ponemos. No nos vamos a poner a competir en el terreno de Estados Unidos y China porque no somos Estados Unidos y China. De verdad, nuestro ejemplo va a ser Delaware, que salen los papeles de las instituciones europeas. De verdad, nuestro ejemplo es que venimos defendiendo muchísimos años un control, una seguridad jurídica. Nuestra regulación es un sistema totalmente distinto. Nosotros vamos al control preventivo, a reducir la litigiosidad. Son sistemas que no tienen nada que ver de capitalismo, de individualismo, bueno, China ya os cuento. Entonces, vamos a ver qué somos, qué queremos ser, qué queremos que sea Europa y a partir de ahí vamos a regular. No sé si respondo a tu pregunta. Muchísimas gracias por la pregunta, por la respuesta y un fuerte aplauso para la ponente.